Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos y vamos a continuar con nuestro tema, ¿no? Tal como teníamos planteado, para este material vamos a continuar explorando las tendencias a futuro de Venezuela a raíz de los nuevos ciclos, ¿no? Que están o sea, que ya comenzaron o que están por comenzar. En el material anterior estuvimos viendo la comparación entre el ciclo de Saturno en el cual estamos y que termina en enero del 2017 y el nuevo ciclo de Saturno que comenzará a partir de enero de 2017. En este material vamos a concentrarnos en la revolución nodal, o sea, la revolución nodal, o sea, comparar la revolución nodal que acaba de comenzar, que comenzó hace poquito, el 2 de abril, por allí, si mal no recuerdo, y que va a durar hasta el 2034, o sea, va del 2016 al 2034, igual que el anterior iba de 1997 hasta el 2016. Entonces, es un ciclo largo, es un ciclo importante, es un ciclo de 18 años, y digamos que esos dos, sí, igual que antes vimos, que esos dos ciclos de retorno de Saturno y revolución nodal nos daban claves importantes para entender el pasado reciente. Bueno, la idea es que esos mismos dos ciclos, la nueva revolución nodal y el nuevo retorno de Saturno, nos den también lineamientos generales de lo que está por venir. Entonces, hacia eso vamos dentro de un momento, pero antes voy a hacer un pequeño desvío, me van a perdonar. No quiero reeditar los temas históricos que tratamos en el primer material, pero quiero aprovechar la fecha, ¿no? Porque a raíz de ese primer material que grabé, de este conjunto de consideraciones sobre la Carta Natal de Venezuela, recordarán que el primero lo dediqué a consideraciones de tipo histórico, ¿no? Y por qué desde el punto de vista histórico, yo me inclinaba por la fecha del 5 de julio de 1811 como fecha de nacimiento de Venezuela y por qué tomando esa fecha me inclinaba a considerar una hora de nacimiento alrededor de las 3 de la tarde. Pero también mencioné en ese momento que es cierto que otra fecha que compite con el 5 de julio de 1811 como posible fecha de nacimiento de Venezuela es el 19 de abril, eso es verdad. Yo simplemente creo que la carta del 5 de julio funciona mejor que la carta del 19 de abril. No se preocupen, no me voy a meter en este material a comparar ambas cartas, pero sí quería aprovechar para contestar una pregunta que me hacía un colega a raíz precisamente de ese primer material, un colega que defiende la fecha del 19 de abril y que me hacía la observación: ¿cómo vas a decir que la fecha fundacional de Venezuela es el 5 de julio cuando la fecha del 19 de abril es la que aparece en el escudo nacional? Y efectivamente, ¿no? Cuando uno va al escudo nacional de Venezuela, aquí lo tenemos, la versión más reciente, la versión actual del escudo nacional, tenemos que la fecha que aparece inscrita es 19 de abril de 1810 y abajo la leyenda Independencia. Es decir, asumiendo que fue el 19 de abril de 1810 cuando se declaró la independencia de Venezuela. Y del otro lado, bueno, la fecha de la federación, ¿no? El 20 de febrero de 1859. Pero digamos que aquí lo que nos interesa es esto, ¿no? El 19 de abril de 1810, fecha de independencia según lo que nos dice el escudo. Si vamos a la versión anterior del escudo, ¿verdad? Esta es la versión que está activa desde el 2006, ¿verdad? La versión que fue aprobada en el 2006. Si vemos la versión anterior, la que estuvo vigente desde 1954 hasta el 2006, ocurre lo mismo. De nuevo, la fecha de la federación y como fecha de independencia 19 de abril de 1810. Pero si nos movemos más atrás y vemos el escudo que estuvo activo, que estuvo vigente, desde 1905 hasta 1930,
vemos que la fecha de independencia es 5 de julio de 1811. Lo mismo en la versión anterior, ¿no? La versión que estuvo vigente entre 1871 y 1905, de nuevo, fecha de independencia 5 de julio de 1811. Si nos movemos más hacia atrás, la versión que estuvo activa desde 1864 hasta 1871, de nuevo, 5 de julio de 1811, independencia. En las versiones anteriores aparece la fecha del 19 de abril, pero fíjense, por ejemplo, que vuelve a aparecer en la versión vigente de 1863 a 1864, aparece 5 de julio de 1811, independencia, 19 de abril de 1810, libertad. Es decir, asociando la independencia al 5 de julio y el 19 de abril como un primer movimiento hacia la libertad. De alguna forma es una fecha precursora, ¿verdad?, de la declaración de independencia, pero no es todavía la declaración de independencia. Y en la primera versión, la de 1836 a 1863, simplemente aparecía la leyenda libertad y abajo las dos fechas en orden cronológico: 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811. Dos hitos importantes en el proceso de independencia. En ningún momento yo estoy negando que el 19 de abril sea importante. De hecho, tiene una importancia no solo local, tiene una importancia hacia toda la región, porque efectivamente allí Caracas fue pionera en este tema de establecer un movimiento hacia lo que eventualmente llevaría a la separación, ¿no?, de la metrópoli, del Imperio Español. Pero definitivamente es aquí el 5 de julio de 1811 cuando se declara la independencia. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué? O sea, fíjense el proceso. En las primeras dos versiones aparecen ambas fechas. Luego aquí, a partir de 1864, cuando los legisladores del momento quieren introducir el propio proceso del instante, de ese momento dentro del escudo, colocan la fecha de la aprobación de esa constitución como parte del propio escudo. O sea, pero para poder introducir esa fecha del 28 de marzo de 1864 tienen que eliminar alguna de las dos, o sea, de las dos anteriores. Tienen que eliminar o el 19 de abril o el 5 de julio. Y entonces deciden eliminar el 19 de abril y entonces de aquí en adelante se convierte en el comodín, en las sucesivas versiones del escudo se va a mantener siempre 5 de julio de 1811 como independencia, y de este lado, bueno, la fecha que se busca privilegiar. En la siguiente versión se mantiene 28 de marzo de 1864. En la siguiente se coloca el 24 de marzo de 1854, que fue la declaración de la libertad para los esclavos, ¿verdad? La abolición de la esclavitud. Esta fecha, que es la de la abolición de la esclavitud, luego se privilegia como ustedes ven, como vieron en las otras versiones, el establecimiento de la federación. Pero aquí, o sea, a partir de 1930 es cuando se da el nuevo cambio y se elimina 5 de julio y se establece 19 de abril. Ajá, aquí tenemos la fecha. Fue para mayor exactitud el 17 de julio de 1930, cuando quitan el 5 de julio y colocan el 19 de abril. ¿Qué estaba ocurriendo allí? El telón de fondo es la dictadura gomecista y el hecho de que para Gómez, para Juan Vicente Gómez, el 19 de abril era una fecha particularmente importante, era una fecha fundacional para su gobierno, porque él toma el poder a finales de 1908 y entonces en 1910, aprovechando que se cumplía un centenario del 19 de abril de 1810,
se hace una gran celebración nacional, e incluso se involucra dentro de esa celebración a los historiadores, intelectuales, ¿con qué objetivo? Con la idea de identificar el gobierno de Gómez con una gesta patria, ¿verdad? Que viene desde el pasado, y él no iba a esperar hasta el año siguiente. O sea, si se hubiese esperado a 1911, habría hecho ese mismo despliegue con el centenario del 5 de julio. Pero habiendo tomado el poder a finales de 1908, quiso aprovechar esa fecha de 1910 para afianzar el poder, para afianzar la imagen de su gobierno. Eso es algo que está bastante bien explicado en este libro que se llama Centenario del 19 de abril 1810-1910 de Leonor de Freitas, donde se explora ese tema, ¿no? De qué significó ese centenario del 19 de abril y donde se establece claramente que es allí, en esa fecha, en el centenario del 19 de abril de 1910, cuando la fecha pasa a ser protagónica para la historia oficial, pues, o sea, donde la fecha es retomada y reivindicada por la historia oficial, básicamente por la coyuntura política, por lo que les digo. Vamos a leerle rápidamente un solo párrafo. Ajá, esto lo resume bastante bien. La conmemoración del centenario del 19 de abril fue una fiesta emblemática utilizada como herramienta de difusión de los logros del gobierno de Juan Vicente Gómez. Fue un intento para legitimarse en el poder, resaltando su recién instaurado modelo político y enalteciendo su posición como jefe de Estado, convirtiéndose en un elemento de unificación y consolidación política del nuevo régimen. Es decir, el protagonismo que adquiere el 19 de abril a partir de ese momento y con el telón de fondo de la dictadura gomecista es debido a una situación de carácter político, a un uso político de una fecha histórica. Entonces, nada, por supuesto que el 19 de abril es una fecha importante, forma parte de nuestra historia, como dije hace un rato, tuvo incluso una proyección hacia la región, una importancia que fue sin duda alguna más allá de las fronteras venezolanas, pero no es realmente la fecha de la independencia y el hecho de que aparezca en el escudo nacional es producto de acontecimientos muy posteriores a lo que fue el inicio de esta empresa colectiva que es Venezuela como país independiente. Y esta empresa colectiva nació, como les decía, 5 de julio de 1811 a las 3 de la tarde. Ya, disculpen la digresión, ya se nos fue en estos 13 minutos, me disculpan. Pero nada, digamos que por lo menos para mí es importante y sobre todo por lo que les contaba, ¿no? Por el hecho de que me habían hecho esa precisión de por qué tomar 5 de julio cuando en el escudo aparecía 19 de abril. Vale, bien. Ok, entonces vamos ahora, con lo que les decía, con el estudio o con la comparación, ¿no? De las dos revoluciones nodales, la que acaba de terminar y la que acaba de comenzar. Aquí las tenemos, vamos a quitar la cámara para tener más espacio. Ajá, esta es la 1997-2016 y esta es la 2016-2034. En ambos casos, fíjense que tenemos ascendente Virgo, medio cielo en Géminis, ¿verdad? Después vamos a ver que aunque es así, hay una diferencia importante, sobre todo con relación al medio cielo, donde cae el medio cielo en cada caso, a pesar de que la diferencia es tan pequeña, ¿no? El medio cielo aquí está en el 27 de Géminis y en este caso está en el 24, pero esos 3 grados van a ver que son importantes. Pero antes de entrar en eso, fíjense en primer lugar en el Sol. O sea,
En la revolución nodal que acabamos de terminar, el Sol está en el último grado de Leo, al final de Leo, en conjunción con Lilith Osculatriz. Y como les dije, esto tiene mucho que ver con esa figura del líder carismático, ¿no? Que en este caso se encarnó claramente en la figura de Hugo Chávez. Sobre todo porque está ocurriendo en la casa 12, ¿no? La casa que tiene mucho que ver con los movimientos colectivos, ¿no? Con los movimientos que tienen que ver con la psique colectiva, dirían los junguianos, que está vinculada al inconsciente colectivo. Y es una casa que vibra de forma natural con Neptuno y con Piscis y que de alguna manera nos remite a todo esta visión idealista, que quiere ser redentora, que quiere ser salvadora, que su lado negativo termina siendo mesiánica. Pero fíjense que además Mercurio, el regente del ascendente Virgo, también está allí, aparece retrógrado y todo esto está entre las Lilith, entre la Lilith cosculatriz y la Lilith natural. Quienes han visto otras exposiciones mías saben que la zona que va entre estos dos indicadores, entre el indicador de Lilith natural y Lilith cosculatriz, esa zona es como una especie de zona donde el arquetipo de Lilith se presenta y es como, digamos, una zona de caos, por llamarlo de alguna forma. Es decir, es como una especie de extensión del arquetipo que de alguna manera abarca toda la región del zodiaco que está entre ambos indicadores. Por supuesto, a medida que los dos están más lejos, a medida que la Lilith natural y la osculatriz se alejan entre sí, la intensidad del arquetipo se diluye, pero al mismo tiempo su extensión aumenta, o sea, influye sobre un área más amplia, pero de una manera más débil. En cambio, cuando la Lilith natural y la osculatriz están en conjunción, la energía se concentra en un punto y correspondientemente resulta más intensa. Pero lo que quiero destacar aquí es que Mercurio, que es el regente del ascendente Virgo, no solamente está en casa 12 y retrógrado, sino que además está entre las dos Lilith y por lo tanto tiene una conexión con esa energía caótica que asociamos a esos indicadores. Entonces, bueno, nada, aquí está un poco como el germen de lo que hemos podido vivir como evolución hasta el presente del chavismo y la revolución bolivariana y, en fin, ¿no? Toda la realidad que nos rodea, donde abundan efectivamente las buenas intenciones y los deseos de redención, igual que abundan las visiones mesiánicas o las expectativas redentoras, pero que en última instancia nos conecta con caos, con situaciones de caos y con una dificultad para encarnar en la realidad, para operar sobre la realidad e insuflar sobre esa realidad esos deseos, esas expectativas que se gestan en esta casa de lo intangible. Pero en la revolución nodal nueva, fíjense que tenemos un sol que aparece en casa 7. La energía de la 12 definitivamente disminuye muchísimo. Y fíjense que es algo consistente con lo que ya habíamos visto con relación a la comparación de los ciclos de Saturno. Cuando revisamos el ciclo de Saturno también vimos que el Sol del nuevo ciclo de Saturno aparecía en la casa 7. Y también vimos que disminuía la influencia, la importancia de la casa 12. Es decir, en ambos casos, tanto en el ciclo de Saturno como en el ciclo nodal, nos encontramos como les decía, con eso mismo, con un desplazamiento de la 12 a la 7 como en cuanto a importancia, ¿no? Eh, eh,
en ambos casos, y no solamente en ambos casos, en las cuatro cartas, si ustedes examinan las cartas de de los retornos de Saturno, ven que en el retorno de Saturno en el que estamos ahora, la luna aparece en Aries. Y en el que va a comenzar, como les comentaba en el material pasado, la luna vuelve a aparecer en Aries. Y cuando vemos los ciclos nodales, cuando hacemos el mismo análisis por los ciclos nodales, vemos que aquí la luna, en la versión anterior, en el que acaba de terminar, la luna también estaba en Aries. Y en el nuevo ciclo nodal, el sol es el que está en Aries. Entonces, el elemento Aries, ¿verdad? Lo que sería el aporte del signo de Aries, definitivamente es una constante, ¿no? Y por eso lo que les comentaba en el material pasado con respecto al protagonismo que probablemente va a seguir teniendo el sector militar dentro de la vida política de Venezuela. O sea, con tanto Aries de por medio, es difícil imaginarse un eclipse total de lo que sería la figuración de lo militar dentro de la política y que regresemos a esa época en la cual los militares estaban en sus cuarteles y el quehacer político efectivamente era algo reservado a los civiles. O sea, creo que en todo caso puede ser que surjan figuras políticas que tengan un pasado, un background militar, lo cual no necesariamente significa que sean figuras asociadas al chavismo, pero lo cierto es que sí, o sea que dentro de la psique colectiva la idea del guerrero sigue teniendo importancia, sigue teniendo fuerza. Pero en esta nueva revolución nodal en la que estamos ahora, hay un factor equilibrador extremadamente importante y es la presencia de la luna en Acuario. O sea, el hecho de que la luna en esta nueva revolución nodal esté en Acuario, digamos que es un aire fresco, porque sabemos que Acuario es un signo que tiene que ver con ¿cómo podríamos decirlo? El imperio del pensamiento, el mundo de las ideas. Digamos que Acuario tiene mucho que ver con el espíritu democrático. Es cierto que Acuario es un signo revolucionario, pero también tiene que ver con una concepción humanista, donde se oye a la voz de la razón, donde se respetan reglas y derechos y donde es posible construir desde el intelecto, ¿no? Y no desde el combate, no desde el conflicto. Y digo que esto es particularmente interesante porque esa luna desde Acuario le está haciendo sextil al Sol. Tenemos una luna en el grado 11 de Acuario y un Sol en el grado 13 de Aries, así que esta luna está de alguna forma suavizando este Sol. Además que hay algo también importante con respecto a este Sol en Aries, ¿no? Es un Sol en Aries, pero déjenme, vamos a poner, déjenme copiar un momentito la carta, vamos a abrir otra instancia del programa y vamos a verla por un momento. Vamos a ver esa carta. eh, ajá, vamos a ver esa carta. Aquí está. Ajá. Vamos a ver esa carta con los términos, ¿no? Si vemos el término en el que cae el Sol. El Sol está en el grado 13 de Aries y eso nos remite a término de Mercurio. O sea, es un Sol en Aries, pero que está en término de Mercurio. Un indicador que sabemos que está asociado de nuevo al tema de la comunicación. Entonces, algo así como que es cierto que está en Aries, pero digamos que no está en la zona más belicosa de Aries. Y a su vez, Marte, que es el regente de Aries,
lo encontramos en Sagitario y en términos de Júpiter. Entonces, esta visión de lo militar que aparece aquí, digamos que no es tan visceral, no es tan reactiva como la que aparecía en la versión anterior. O sea, fíjense que o sea, si hacemos esto mismo, vamos a poner aquí la revolución nodal, perdón, la revolución nodal 1997, ajá, aquí está. Ajá. Fíjense que la energía Aries, en el caso anterior, estaba representada por una luna en el grado 2558 de Aries, es decir, una luna en Aries en términos de Saturno, y además muy cerca del propio Saturno. Entonces, es una luna Aries que está muy conectada con la idea de la norma, de la imposición, de ese tema sí, del mando, del líder, que podemos asociar a Saturno, con esa estructura, con el tema de la jerarquía y de la autoridad, ¿verdad? Es una luna mucho más autoritaria que ese sol que acabamos de ver. Y además hay otro factor allí. En este caso es la luna, fíjese, en todos los otros, en todas las otras cartas que hemos estado estudiando, la conexión con Aries viene a través de la luna. Y la luna es emocional. La luna tiene que ver con respuestas que son reactivas, mientras que el sol en Aries nos puede hablar de una conexión con esa energía que pueda tener un mayor nivel de dirección, de conciencia, menos reactiva y más consciente, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Entonces, en ese sentido, la nueva revolución nodal, aunque sigue teniendo una conexión importante con el signo de Aries, creo que la tiene en términos más constructivos. Ojo, de nuevo, no se trata de ponernos ilusamente optimistas. Definitivamente lo que viene para Venezuela en los próximos años sigue teniendo un matiz importante de conflicto, o sea, las tensiones siguen estando presentes. Eso también lo vemos aquí con el hecho de que Mercurio, que es el regente del ascendente Virgo, aparece en Aries y además aparece en conjunción con Urano. O sea, no son tiempos tranquilos, pero definitivamente el sabor es distinto. O sea, creo que hay mayor libertad de ideas, mayor discusión, mayor confrontación en términos, vamos a decir, o sea, con un terreno de juego más nivelado. Digamos que lo negativo de esta revolución nodal que acaba de terminar es que de alguna forma la energía colectiva se fue en esta dirección del sueño y terminó llevando al país a este estado de polarización que, bueno, que para todos es conocido. Y que, como digo, será la base para tensiones y enfrentamientos que se prolongarán. Pero digamos que aquí, cuando nos colocamos en el nuevo mapa, esos enfrentamientos, esos conflictos, parecieran que ya no están tanto en el terreno de lo utópico, del sueño, sino que de alguna forma adquieren mayor contacto con la realidad, un mayor reconocimiento, como decía antes, de la necesidad de negociar. No es de gratis que tanto en la revolución de Saturno como en la nodal el Sol aparezca en la casa 7. Definitivamente está apuntando hacia el tema de la negociación, del acuerdo, tanto internamente como con el exterior. Definitivamente también ese es otro punto importante, todo lo que va a representar las negociaciones y acuerdos a las que se llegue con otros países, seguramente, como decía antes, o sea, como decía en el material pasado, en términos de atraer inversionistas
o cualquier variante de esa idea. Pero lo cierto es que sí, el tema de las relaciones con otros países y de los acuerdos con otros países, definitivamente también va a ser importante. Y fíjense que en este caso, Venus es el regente de la casa 2, casa de los bienes, y aparece en la cúspide de la 7 oponiéndose al ascendente. Entonces, introduce con mucha claridad el tema de la economía en este tema, o sea, en conexión con este tema de la relación con vecinos, o la relación en general con países con los cuales se llegan a acuerdos, ¿no? En los cuales se establecen negociaciones de algún tipo. Vale, bien. También es un detalle importante que Venus aparezca al lado de Quirón y que además las Lilith, esos indicadores caóticos, aparezcan en la casa 2. Definitivamente no es que va a ser cuestión de pasar un switch y resolver los temas de la economía en Venezuela. Definitivamente algo que podemos eh, no sé, concluir, pues viendo este mapa, es que va a pasar un buen tiempo antes de que Venezuela pueda volver a unos niveles de prosperidad material similares a los que pudo tener en el pasado. Pero recuerden que no es tanto el problema de cuánto dinero entra o no al país, porque por mucho dinero que entre, si se administra mal, si la corrupción está desbocada, bueno, pues simplemente no alcanza, pues punto, jamás alcanzará. Podremos tener las mayores entradas por venta de petróleo, y eso será agua con sal, ¿no? Como dicen. Es algo que se va a diluir, algo que no va a dejar huella, por la sencilla razón de que el tema tiene que ver con el manejo, con la manera de invertir, manejar esos recursos. Entonces, no estoy diciendo con esto que el país no pueda prosperar en los próximos años. Lo que estoy diciendo es que el telón de fondo de esa prosperidad es una realidad en la que el chorro de petrodólares probablemente no vuelva a ser lo que fue en el pasado reciente. Y digamos que eso se corresponde de manera bastante lógica con las tendencias que se ven a nivel mundial, y digamos que no tiene nada de raro que en este mapa se esté reflejando también. Digamos que frente a esa realidad, el tener que diversificar economía, digamos que se convierte en una prioridad bueno, que definitivamente puede ser un motor, ¿no? Que definitivamente puede convertirse en un punto importante para la construcción de futuro. Es decir, no quiero transmitir una imagen de desesperanza porque no es la visión que tengo, ni mucho menos, pero sí, o sea, es evidente que si el regente de la Casa de los Bienes está en conjunción con Quirón y opuesta al ascendente, bueno, presiones económicas vienen para el país. Y si las dos Lilith están en esa casa 2, este segmento de la economía recibirá este impacto caótico, desorganizador de las Lilith, que en su lado positivo puede ser vivificante. O sea, si algo tienen de positivo las Lilith, es que es cierto que son transgresoras, desorganizadoras, pero también pueden generar mucha energía de cambio, mucha energía o sea, la energía que permite reinventarse, ¿no? Entonces, no es que todo sea negativo por este lado, pero sí, definitivamente hay que mentalizarse a que independientemente de cuál sea el partido que esté en el gobierno o la fuerza política que esté en el gobierno, lo cierto es que como venezolanos nos viene una etapa en la cual la economía sigue siendo un reto y un punto fuerte para el país, un punto de prueba, o sea, representa una prueba como colectivo. Bien, por otra parte,
algo que me llama bastante la atención es la presencia de la luna en la casa 5. ¿Por qué me llama la atención la presencia de la luna en la casa 5? Porque si colocamos esto sobre la carta de Venezuela, si colocamos esta revolución nodal sobre la carta de Venezuela, vamos a buscarla un momentito. Si buscamos la carta de Venezuela y ponemos la revolución nodal encima, fíjense que el sol de la revolución nodal aterriza sobre la casa 5 de Venezuela. Entonces tenemos la luna de la revolución nodal en la casa 5, y el sol de la revolución nodal cayendo sobre la 5 de Venezuela. Yo creo que este énfasis de casa 5, independientemente de las asociaciones que pueda tener con respecto a éxitos, a eventuales éxitos relacionados con deporte o con cualquier otra forma de figuración, ¿no? Que en algún momento haya creadores destacados en Venezuela, por ejemplo, a nivel de cine o a nivel de literatura. O sea, que pueda haber, digamos, como un tema de rescate de orgullo nacional a través de algunos íconos importantes que se puedan crear durante los próximos años. En esos temas como digo, de arte, deporte, en fin, de todo lo que de alguna manera tiene que ver con los temas de Casa 5, relacionados con creatividad, brillo, celebración de la vida, juego, en fin. Esto también tiene que ver con el tema de la creatividad como sintonía colectiva. O sea, yo creo que uno de los puntos claves de los próximos años va a ser un desplazamiento hacia esta idea de lo creativo como forma de abordar la realidad, o sea, abordar la realidad creativamente, ser capaz de innovar, ser capaz de enriquecer lo que tenemos a través de aproximaciones nuevas, de emprendimiento. Recuerden que la Casa 5 tiene mucho que ver con eso, con la idea de emprender algo, de mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Y eso, digamos que estaría particularmente activo. Cuando digo al mundo no me refiero tanto a Venezuela frente al mundo, sino como sintonía colectiva dentro del propio país, ¿no? La idea por ejemplo, esto podría tener que ver con una reactivación de empresas. O sea, esa idea del venezolano emprendedor que de alguna forma ha estado en contracción durante los últimos años, bueno, retomarla, ¿no? Y efectivamente que otra vez pueda darse un crecimiento de estos temas de pequeña y mediana empresa bueno, que ha estado, como decíamos, más bien detenido, comprimido. Entonces, ese de nuevo sería otro factor para ser optimista. Otro factor que me gusta, por ejemplo, de esta nueva revolución nodal, es que el mediocielo aparece en conjunción con Mercurio. ¿Se acuerdan que les dije, ¿no? Que este era un punto importante, la variación del mediocielo. Si ustedes ven el mediocielo anterior, si ustedes ven el mediocielo de la revolución nodal del 97, ven que aparece en la casa 8, lo cual digamos que ya es un punto definitivamente delicado, y bueno, no está, o sea, está lo suficientemente lejos de Mercurio como para que no sea protagónica la conexión del mediocielo con Mercurio. Aquí lo protagónico es la conexión del mediocielo con la casa 8 de las transformaciones y los cambios. En cambio, cuando nos ponemos en la nueva revolución nodal, cuando nos ponemos en la nueva revolución nodal, bueno, resulta que ese medio cielo sale de la casa 8, cae en la casa 7, otra vez una activación de casa 7, otra vez tenemos un indicador que está señalando como importante la casa 7, pero además de eso en conjunción con Mercurio, o sea, en conjunción
nada más y nada menos que con el planeta que tiene que ver con la comunicación. Entonces, esto es algo que permite ser optimista con respecto a los matices nuevos que pueden surgir en cuanto a la forma de hacer gobierno, en cuanto a la forma de ejercer el poder ejecutivo, ese llevar las riendas del país. Es muy probable que podamos ver que aparece algo que podamos reconocer como diálogo, como comunicación. Esto lo tenemos que sumar a lo que ya habíamos dicho antes de que todo esto está ocurriendo con Mercurio directo. O sea, todo este mapa se desarrolla con un telón de fondo que es Mercurio directo en lugar de ese Mercurio retrógrado que tuvimos en el pasado reciente. Entonces, nada, como digo, yo creo que sí, estamos en un punto de inflexión y que ese modelo de gobierno autoritario que pretende tener una verdad absoluta, que pretende ser depositario de una misión histórica con el cual la gente tiene que alinearse, porque si no se alinea, significa que está en el lado equivocado de la historia, y entonces tiene que atenerse a aquello de que si no estás conmigo, eres mi enemigo. Entonces creo que eso, como digo, está colapsando. O sea, que esa manera de hacer gobierno está colapsando en este momento y que no se va a poder mantener por mucho tiempo. O sea, si el chavismo continúa en el poder, tiene que hacerlo cambiando la estrategia. O sea, si es el chavismo la fuerza política que va a destacar en los próximos años, tendría que ser un chavismo transformado, un chavismo que se reinventa. A la luz de lo que vemos en las noticias y en el devenir de estos últimos tiempos, parece difícil imaginarse esa reinvención del chavismo. Por eso, efectivamente, la posibilidad de que se dé un giro hacia la oposición en un futuro relativamente próximo es definitivamente probable. No es que esté escrito, de nuevo, no se trata de algo de una certeza absoluta, pero definitivamente hay algo nuevo. O sea, hay algo nuevo en la manera de hacer política que se está gestando y que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con el reconocimiento del otro. Y fíjense que eso también excluye a las visiones más radicales de la oposición, porque la oposición radical va también con la idea de llegar al poder y de alguna forma pasarle la aplanadora al chavismo, tratar de hacer desaparecer al chavismo como fuerza política, tal como ocurrió en ese nefasto golpe de Estado del 11 de abril del 2002, o sea, donde se ve que efectivamente ese sector radical de la oposición puede ser tan autoritario y tan desproporcionado en su manera de usar el poder como puede serlo el chavismo. O sea, o sea, eso es lo que está colapsando, esa manera autoritaria que no consulta a otro, que busca imponerse de forma monolítica, que quiere establecer una verdad que en términos de blanco y negro, eso es lo que está colapsando. Y en la medida en la que los políticos, ya sea del chavismo o de la oposición, permanezcan en esa línea, pues bueno, pues se irán quedando rezagados con respecto a lo que el país pide, con respecto a lo que el país va a estar exigiendo de su liderazgo, de una forma que incluso puede ser inconsciente, porque recuerden que estos mapas operan como tendencias colectivas que simplemente se van manifestando, ¿no? Y yo creo que simplemente se va a ir dando cada vez más un rechazo al tipo de político que ofrece una verdad absoluta, monolítica y que se niega a negociar, a oír otras voces. Dicho de otra forma, creo que el tema de la pluralidad y la convivencia de visiones diferentes, que es una característica de la democracia, es algo hacia lo que nos vamos a ir moviendo en los próximos años. En esta
en esta revolución nodal vuelve otra vez a aparecer y de manera importante ese tema de lo social, que mencionábamos, como una herencia que todavía se mantiene. Cuando vimos cuando analizamos el retorno de Saturno, el próximo retorno de Saturno, estuvimos conversando sobre eso, sobre cómo el tema de lo social, de la agenda social, de las preocupaciones de carácter socialista, vamos a decirlo de esa forma, en cuanto a preocuparse por los sectores más vulnerables, a defender lo que pueden ser logros en ese terreno. Eso de alguna forma se sigue manteniendo independientemente de quién sea el que lleve el timón del barco. Y en este caso lo vemos por aquí. Marte, que es el regente del Sol, ¿verdad? Marte que estaría siendo el regente del Sol de la nueva revolución nodal, aparece nada más y nada menos que en conjunción muy exacta, muy estrecha con el Neptuno de Venezuela. Entonces aquí también volvemos a tener una activación de los temas neptunianos, pero fíjense que no es a través de la casa 12, es a través de ese Neptuno que aparece en la casa 1 y en conjunción con Marte. Entonces uno podría pensar efectivamente en utilizar todo ese aparato que representa el poder militar en Venezuela, la fuerza militar en Venezuela, o continuar usándolo al servicio de esto que puede ser trabajo en función de atender este impulso solidario, este impulso de ayudar a los más desfavorecidos, en fin, o sea, de alguna manera podemos imaginarnos de pronto iniciativas en las cuales el ejército esté colaborando con actividades que tengan un impacto social concreto, ¿no? Digamos sí, como fuerza que de alguna manera pueda sí, hacer un servicio social en función del colectivo, cosas de ese estilo. Más allá del tema de la función de las Fuerzas Armadas como garantes del orden y ese tipo de cosas, me refiero a, qué sé yo, a construir puentes, en fin, ¿no? O sea, lo que de alguna manera pueda aportarse por esa vía. Lo cierto es que ese Sol en Aries del que estábamos hablando antes está regido por un Marte en Júpiter que a su vez está en conjunción con ese Neptuno. Entonces puede ser algo positivo, puede ser algo que fluya de forma positiva. Claro, también uno se puede imaginar escenarios negativos para el flujo de esa energía, pero digamos que quiero ser optimista con respecto a lo que podemos esperar aquí. Y, y además, como decía, está todo ese énfasis creativo que podemos vincular tanto a la luna en casa 5 de la revolución nodal como al sol de la revolución nodal cayendo sobre la casa 5 de Venezuela. La casa 12, esta de aquí sería la casa 12 de la revolución nodal, tiene allí a Júpiter. Este es un Júpiter retrógrado en Virgo, no es un Júpiter que esté en sus mejores condiciones, ¿verdad? Está retrógrado y está en exilio, ¿no? Pero por lo menos está en términos de Venus, ¿verdad? Es un Júpiter que se encuentra en términos de Venus. Y bueno, digamos que Júpiter en casa 12 realmente no es que se sienta tan mal, o sea, tiene una afinidad natural con esa casa a través de su regencia tradicional del signo de Pisces. Y bueno, digamos que la presencia allí de ese Júpiter es otra conexión con todo este terreno del idealismo y de los deseos de redención, pero fíjense que son matices, digamos, como mucho más débiles que ese protagonismo, que esa fuerza tremenda que tenían esos temas en los mapas anteriores. O sea, los nuevos mapas siguen presentando
esta visión idealizada, como decía, soñadora en el lado negativo, pero de una forma, digamos, mucho más leve, ¿no? Más equilibrada, con otros factores que de alguna manera tienen que ver más con meterle energía, ponerle energía a gerenciar la realidad inmediata, los retos de la realidad que se me van presentando. Entonces, bueno, nada, de nuevo, no es que sea una revolución nodal en la cual uno encuentre motivos para, para desbocarse en términos de optimismo, definitivamente hay tensión, ¿no? Definitivamente es una revolución nodal donde podemos reconocer tensiones importantes, donde definitivamente se sigue reflejando una psique colectiva que maneja conflictos, pero creo, como les decía, que de una forma mucho más constructiva que como se ha dado en los últimos tiempos. Fíjense, por ejemplo, otro detalle. En la revolución nodal anterior, Plutón aparece en el grado 2 de Sagitario, lo cual significa que aunque está fuera de signo, le está haciendo una cuadratura al Sol. O sea, es una cuadratura fuera de signo y por lo tanto una cuadratura débil. De hecho, la cuadratura sería más exacta y más fuerte con la Lilico Osculatriz, pero si la Lilico Osculatriz está en conjunción con el Sol, que Plutón le haga cuadratura a la Lilith, bueno, igual está generando presión sobre el Sol. Y como digo, las cuadraturas fuera de signo, en mi experiencia, también funcionan, ¿no? O sea, no son tan fuertes como una cuadratura que está entre, o sea, la cuadratura natural de Plutón aquí tendría que ir a Virgo. O sea, una cuadratura fuera de signo es débil porque en lugar de ser entre signos que tienen elementos de polaridades diferentes, como es el fuego y la tierra, en el caso de Sagitario y Virgo, es una cuadratura que se da entre indicadores que están en signos de la misma polaridad, ¿verdad? En este caso, de fuego a fuego. Pero como les dije, este es un sol que está al final de Leo, en lo que se llama grado de pérdida ya, ¿verdad? Al final de Leo y está además en conjunción con un indicador que se encuentra en Virgo. Entonces, definitivamente esto forma parte de la historia. Esta cuadratura de Plutón a la conjunción Lilico-Osculatriz-Sol. O sea, eso estaba allí. En cambio, en este caso, Plutón aparece en el grado 17 de Capricornio y el Sol está en el grado 13. Si hablamos de una cuadratura, sería de una cuadratura de 4 grados de orbe, que definitivamente es mucho menos fuerte, mucho menos protagónica. Es cierto que sí tenemos cuadratura de mayor exactitud con Urano, ¿no? Urano aparece en el grado 20, entonces del 1725 al 2003 tenemos una cuadratura más cerrada. Pero igual, o sea, aquí lo verdaderamente importante es el Sol y el contacto Plutón-Sol, aunque no desaparece, definitivamente es mucho más leve en esta nueva revolución nodal. Eh, eh, que el país va a seguir buscándose a sí mismo, por así decirlo, transformándose, reinventándose, bueno, eso definitivamente forma parte, ¿no? de lo esperable. Fíjense que en este caso Plutón aparece en la casa 4 y en la carta natal de Venezuela Plutón también está en la casa 4. Entonces sí, no es que estamos entrando en una etapa de paz y tranquilidad, ni mucho menos, pero definitivamente, como he dicho varias veces, creo que vamos a pasar de un conflicto desgastante, que es lo que hemos tenido en los últimos tiempos, una guerra de desgaste, por así decirlo, vamos a pasar a la posibilidad
de confrontaciones enriquecedoras, de conflictos que en última instancia pueden generar algo nuevo, pueden ser constructivos, no todo enfrentamiento es negativo, o sea, el enfrentamiento puede ser necesario precisamente para pasar a una nueva etapa como colectivo. Lo que digo es que es mucho más probable verle un resultado constructivo a estas tensiones de fuerza en la nueva revolución nodal que en la revolución nodal que acabamos de dejar. Por otra parte, bueno, Mercurio vuelve a aparecer, o sea, la casa 8 vuelve a, a ser importante, digo, porque Mercurio, regente de Virgo, está en la cúspide de la 8, o sea, Plutón está en la 4 en la misma posición más o menos que tiene en la carta de Venezuela y Mercurio, regente del ascendente, está en la cúspide de la 8. Ambas cosas sugieren, como les decía, esta continuidad que en el tema de las transformaciones, de los cambios ¿no? dentro del país. Pero definitivamente, como digo, de una manera más constructiva. Bien, lo voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar hasta acá que ya se ha extendido bastante este material y entonces en la próxima entrega vamos a continuar con este tema de las proyecciones a futuro, solo que ahora vamos a cortar el ciclo, ¿no? O sea, en lugar de estudiar los próximos años, ¿verdad? Lo que hemos estudiado con el retorno de Saturno y con la revolución nodal son las próximas décadas de Venezuela. Recuerden, cuando hablábamos del retorno de Saturno, estábamos tratando de dar una idea general de qué podíamos esperar en los próximos 28 años. Y cuando hablamos de la revolución nodal, estamos hablando de los próximos 18 años. O sea, en ambos casos estamos hablando de un periodo largo que está comenzando ahora. Pero evidentemente nos preocupa lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? En este instante en Venezuela, todo lo que se está moviendo. Entonces, para eso tenemos que usar otras técnicas, ¿no? Técnicas que se concentran más en lo inmediato, como puede ser la carta del cero de Aries, por una parte, la revolución solar de Venezuela por la otra, y bueno, y otros indicadores que también pueden ser significativos. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en el próximo material, ¿no? Concentrarnos más en el momento actual, en lo que queda de este año 2016, y con eso espero cerrar, no sé cuántos seguramente será uno o dos videos más que dedique a ese tema, y con eso cerraría estos apuntes que he estado dedicando a la Carta de Venezuela. Gracias por acompañarme, gracias por estar allí y será entonces hasta el próximo apunte.